Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre el uso de textos con preguntas de comprensión como recurso o estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras o en la enseñanza de idiomas también. Mi nombre es Catherine Chacón y yo soy licenciada en Educación, mención idiomas extranjeros. Tengo experiencia enseñando inglés y francés en diferentes niveles, desde niños muy pequeños que no saben escribir hasta adultos de más de 40 años. Hoy quiero compartir con ustedes una estrategia clave en la enseñanza de idiomas, bueno, por lo menos en jóvenes, adolescentes, en adultos, y es el uso de textos con preguntas de comprensión. Ser docente va más allá de impartir conocimientos en un aula, también implica la creación de recursos efectivos para facilitar el aprendizaje. Y en este webinar veremos cómo diseñar actividades basadas en textos que ayuden a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas, utilizando el Backward Design como metodología de planificación. Ahora vamos a ver el basamento teórico del recurso. Vamos a hablar sobre la base teórica del uso de textos en la enseñanza de idiomas. Los textos son herramientas fundamentales en la enseñanza de lenguas extranjeras porque permiten a los estudiantes 3 puntos claves. El primero es exponerse a vocabulario en contexto. Segundo es identificar estructuras gramaticales de manera natural. El tercero es mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Además, el uso de preguntas de comprensión permite que los alumnos trabajen diferentes niveles de pensamiento. El primero es el nivel literal. Aquí, el estudiante podrá responder preguntas sobre información explícita en el texto. El segundo es el nivel inferencial. Aquí el estudiante podrá analizar significados implícitos y deducir información. Y el tercero es el nivel crítico, donde el estudiante podrá relacionar el texto con experiencias personales o emitir opiniones basadas en él. Ahora vamos a ver un poco lo que es la metodología y planificación con el Backward Design. Para que nuestras actividades sean efectivas, las diseñaremos con la metodología Backward Design o diseño inverso, que consta de 3 etapas. La primera es definir los resultados de aprendizaje. Antes de diseñar la actividad debemos preguntarnos ¿qué queremos que nuestros estudiantes logren? En este caso, el objetivo es que los estudiantes sean capaces de comprender un texto en una lengua extranjera y responder preguntas en diferentes niveles de complejidad, normalmente sobre un tema específico. Por ejemplo, si estamos viendo el presente continuo, en esa unidad entonces la lectura tendrá la mayoría del vocabulario en presente continuo y las preguntas también van a ser en presente continuo. Entonces, aquí el estudiante va a responder en ese mismo tiempo verbal que acabamos de ver, que acabamos de tener esa explicación. Y esto lo lleva a un contexto un poco más real. Ahora vamos a diseñar las actividades de aprendizaje. Ese sería el paso número 2. Primero vamos a seleccionar un texto acorde al nivel de los estudiantes. Puede ser un cuento corto, un artículo, ya sea de periódico, de revista, un poema o incluso una viñeta. Esto lo vamos a adaptar según el nivel y la edad de nuestros estudiantes. También dependiendo un poco de los intereses que tengan, ¿no? Para que de repente nos presten un poco más atención en la clase, participen más en el texto, les llame más la atención. Luego, de paso 2, vamos a diseñar preguntas que guíen la comprensión y fomenten el pensamiento crítico. Y por último, vamos a añadir actividades complementarias, como debates, resúmenes o producción escrita basada en el texto. El paso número 3, y es el último ya, trata de elaborar la evaluación. Para evaluar la comprensión, podemos utilizar preguntas abiertas para trabajar lo que es el speaking o herramientas digitales como Quizzes o Google Forms para trabajar lo que es la parte del writing. La evaluación debe reflejar los objetivos de aprendizaje planteados al inicio. Eso es de suma importancia. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo aplicar esta metodología. ¿Sí? Es un ejemplo corto, pero aquí vamos a ver algo un poco más específico. Supongamos que estamos enseñando inglés a estudiantes de un nivel A2, todavía es un nivel principiante, y queremos trabajar el tema del clima, tema muy importante también. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, el primer paso es seleccionar el texto. En este caso, elegimos un poema corto sobre el clima, como el siguiente. The sky is gray, the clouds are high, the wind is cold, the birds don't fly, but soon the sun will shine so bright and fill the day with golden light. Paso número 2.
Diseño de preguntas de comprensión. Tenemos el nivel literal. Y la pregunta es, what color is the sky in the poem? The answer is, the sky is gray. Now we have the inferential level. The question is, how does the environment feel in the first line of the poem? The answer is, the environment feels cold, cloudy and dull because the wind is cold and the birds don't fly. And in the last one, the critical level, the question is, in which seasons of the year does the weather occur? And the answer is, this weather occurs in autumn and winter, when the sky is often gray and the wind is cold. En esta parte tenemos dos preguntas porque ya es el nivel crítico, ¿no? La segunda me dice, how do you feel on cold and cloudy days? Y aquí la respuesta puede variar un poco. Podríamos decir, I feel sleepy and tired because there is a little sunlight. O podría decir, I feel happy because I like cool water. Todo depende del estudiante, ¿ok? También podemos aquí complementar con algunas actividades complementarias. Los estudiantes pueden escribir un poema sobre su clima favorito, por ejemplo. Pueden debatir sobre cómo el clima afecta el estado de ánimo. O podrían grabar un audio describiendo el clima de su ciudad. Actividades bien interactivas. Ok, ahora vamos a ver cómo evaluamos la actividad propuesta. Para medir la comprensión de los estudiantes, podemos utilizar una rúbrica con criterios como precisión de las respuestas, claridad en la expresión oral o escrita y análisis crítico del texto. También podríamos tener algunas actividades autoevaluativas en plataformas digitales, de repente como Kahoot. Y también podríamos implementar aquí un pequeño proyecto en el que los estudiantes crean un texto similar sobre otro tema. La clave es que la evaluación esté alineada con nuestros objetivos y no sea solo una prueba tradicional, más de una prueba escrita, sino más bien que sea una oportunidad para que los estudiantes demuestren su aprendizaje de manera activa. Ahora vamos a tener unas pequeñas adaptaciones y sugerencias que podríamos utilizar en diferentes contextos. Este enfoque es flexible y se puede adaptar a diferentes niveles. Tenemos para principiantes, por ejemplo, un A1. Podemos usar textos más cortos, con preguntas sencillas y respuestas guiadas. Para niveles avanzados o intermedios como B1 y B2, podemos utilizar artículos de opinión o noticias y pedir análisis más profundos a nuestros estudiantes por el mismo nivel que tienen. Y en clases virtuales cambia un poco. Podemos incluir herramientas como Edpuzzle para hacer preguntas interactivas dentro del texto o el video. En muchas ocasiones varío esta técnica porque utilizo videos. Es lo mismo, pero lo único es que ven el video 1 o 2 veces con subtítulos y luego nos vamos a las preguntas de comprensión. Este mismo modelo te puedo aplicar para cómics, para viñetas, para artículos de periódico, como he hecho hincapié anteriormente. En resumen, ahora vamos ya a la parte final. En resumen, el uso de textos con preguntas de comprensión es un recurso poderoso para la enseñanza de idiomas, porque permite a los estudiantes desarrollar habilidades lingüísticas de manera natural y contextualizada. Sí, tiene un poco de gramática, pero es que nos vamos ahora al contexto, de repente a algo más real, a algo más útil para comunicarnos, para expresarnos, que al fin y al cabo es la idea, en la mayoría de los casos, cuando aprendemos un otro idioma. Hemos visto cómo podemos diseñar actividades efectivas con el Backward Design, asegurándonos de que los resultados de aprendizaje sean claros y medibles, muy importante. Además, exploramos cómo evaluar la comprensión de manera significativa y cómo adaptar esta estrategia a diferentes niveles, diferentes edades, diferentes contextos, diferentes estudiantes. Ahora los invito a reflexionar a ustedes como docentes. ¿Cómo podrían integrar esta estrategia en su propia enseñanza? ¿Qué tipo de textos utilizarían con sus estudiantes? Les agradezco por su tiempo y espero que esta presentación les haya sido útil. Nos vemos en un próximo webinar. Y recuerda seguirme en mis redes sociales como @aprendeconcat. Por acá dejo mi número de contacto también y mi correo electrónico. Por cualquier medio me puedes contactar y ya comenté, soy profesora de inglés y francés. Por lo tanto, alguna información, algo que necesites, si necesitas clases, todo lo relacionado a eso, por los contactos de acá abajo, ¿ok? Bye. Au revoir.